Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso de Zabbix. Vamos a continuar con lo que son los ejemplos de personalización de templates, pero esta vez sobre un sistema operativo de Linux. Para este ejemplo puntual yo lo que hice fue instalar en un servidor de Linux el servicio de Docker. ¿Sí? Si yo ejecuto Docker PS vamos a estar viendo que ya tengo algunas imágenes levantadas. Una del servicio de GLPI, de MySQL y de Grafana. Lo que vamos a hacer puntualmente en este video es decirle a través de un ítem a Zabbix que cuando la ruta predeterminada de Docker en donde se encuentran alojados estos servicios tengan un valor, un peso máximo que le vamos a asignar nosotros, no sé, tal vez de 2 GB, de 3 GB, que a través de un trigger nos lo notifique y nos diga puntualmente cuál es la ruta completa que está teniendo, digamos, como que se excedió a ese valor que nosotros le asignamos, ¿sí? Esto para control del tamaño del disco es excelente, ya que muchas imágenes de Docker tal vez puedan llegar a escribir continuamente logs, ¿sí? Y si eso no lo controlamos, lo que puede pasar es que, bueno, se nos llene el disco con dichos logs y por consecuencia nos detenga el servicio de Docker y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Que se nos caiga todos los servicios que estén corriendo en ese servidor, ¿sí? En el ámbito de producción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un script que es el que va a interactuar con Zabbix. Yo lo voy a crear en la ruta opt, ¿sí? Entonces voy a escribir nano como editor de texto, nano opt, y aquí le voy a agregar este nombre, Zabbix script for docker.sh, con la extensión que corresponde a los archivos de scripts en Linux. Aquí voy a estar pegando, ¿sí?, este contenido, este script, que les voy a estar dejando en un link en la descripción del video, que lo que hace es justamente busca dentro del directorio de los contenedores de Docker, y que cuando el umbral sea mayor a, en este caso 10 GB, que nos arroje, digamos, como resultado cuál es la ruta completa, ¿sí?, dentro de este directorio, del cual tiene este valor que nosotros le establecimos. Recuerden que, o tal vez si no lo saben, dentro de containers se generan carpetas con un ID aleatorio, ¿sí?, que corresponde a cada uno de los contenedores. Entonces, como estos ID son aleatorios, la única forma que tenemos es, bueno, a través de este script que nos diga cuál es exactamente esta ruta con ese ID aleatorio del cual se acaba de llenar, como para verificar si es que nos lo llenó debido a un log o a través de algún otro archivo. En caso de que no supere este valor, el resultado va a ser OK, ¿sí? Yo para este video voy a bajarle un poco el umbral, le voy a poner solamente 1 GB para realizar las pruebas. Voy a guardarlo, me va a preguntar si queremos modificar, guardarlo, le voy a decir que sí. Aquí lo acabo de guardar, ¿sí? Si entro a la carpeta de opt, vamos a ver que aquí está. Lo siguiente que tenemos que hacerle es darle permiso de ejecución, justamente para poder ejecutarlo como si fuera un script. Esto lo hacemos con chmod más x y el nombre del archivo. Si volvemos a listar los archivos, vemos que ya tienen los permisos correspondientes a ejecución, ¿sí? De hecho, aquí vemos, por lo menos en esta versión de Linux, que es Ubuntu, que hasta cambió el color del archivo. Ahora está en verde. Con esto ya comprobamos que digamos, ya tiene los permisos necesarios para que se ejecute. Pero también lo que tenemos que hacer es entrar a sudo visudo y al final del archivo vamos a tener que agregar lo siguiente. Le voy a agregar esta línea que también le voy a dejar en la descripción del video, que básicamente sirve para que el usuario de Zabbix, ¿sí?, que es el usuario que va a estar ejecutándolo del lado del servidor, pueda ejecutar correctamente este script
con los permisos necesarios sin consultar contraseña, ¿sí? Lo va a ejecutar como si fuera root, sin pedir contraseña. Entonces de esta forma nos aseguramos de que del lado del template, ¿sí? Del lado de Zabbix, del servidor, se va a ejecutar correctamente. Si nosotros queremos saber si realmente está funcionando antes de pasar a la interfaz gráfica de Zabbix, lo que podemos hacer es poner punto barra, el nombre del archivo con su extensión correspondiente, y vamos a ver que como actualmente la ruta predeterminada de Docker no contiene ningún archivo mayor a 1 GB, nos va a dar como resultado OK. Bueno, si queremos comprobar que nos va a decir cuál es la ruta exacta a través del script, ¿sí? Que contiene un archivo grande, lo que podemos hacer para emular esta prueba es entrar al directorio que nosotros le indicamos dentro del script. Por ejemplo, var lib era docker containers, ¿sí? Voy a entrar aquí. Si lo voy a listar, vamos a ver que están las carpetas que yo le había mencionado, ¿sí? Estos son los contenedores de Docker. Como ven, se crean con un ID aleatorio. Por ejemplo, voy a ingresar a esta carpeta que empieza con E5. Vamos a ver los archivos correspondientes y aquí mismo podemos crear con este comando, que se llama fallocate, ¿sí? Vamos a ponerle que se llame prueba 1 GB. Bien, acá listamos el contenido y vemos que ya tenemos el archivo llamado prueba 1 GB, ¿sí? Que tiene como valor como peso de 1 GB. Entonces lo que ahora voy a hacer es, si vuelvo a ejecutar el script que se encuentra dentro de OPT, me va a decir que el resultado va a ser que esta carpeta, justamente en donde nosotros creamos el archivo de 1 GB, ¿sí? Contiene un archivo que se excedió al peso que nosotros le especificamos dentro del script. Como vemos que nuestro disco ya llegó al 100%, para este caso lo voy a eliminar. Listo. Ya no está más, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros comprobamos que si no existe un archivo dentro de nuestra ruta var lib docker containers, ¿sí? Que supere a 1 GB, como resultado va a ser OK. Y si existiera un archivo, por ejemplo un log, por ejemplo este log, que pese 1 GB o más, lo que nos va a decir el script va a ser que toda la ruta dentro de la carpeta que nosotros le especificamos de Docker va a ser donde se encuentra ese archivo que se excedió de peso, como para que nosotros entremos y revisemos si lo podemos eliminar o no. Ahora sí, ya estamos listos para pasar a la interfaz gráfica de Zabbix. Pero antes que me olvide, si volvemos a Linux, vamos a tener que reiniciar el servicio de Zabbix para que aplique los cambios que acabamos de realizar aquí en este servidor. Ahora sí, vayamos a Data Collection, Template, elegimos un template o creamos uno en donde nosotros ejecutaremos este mismo chequeo, ¿sí? Yo voy a elegir el mismo template con el cual venimos trabajando en los videos anteriores. Aquí voy a irme a la pestaña de ítems, voy a crear un ítems y vamos primero a darle el nombre correspondiente para iniciar con la configuración. Bien, como nombre vamos a ponerle Docker Container Size Alert, ¿sí? Tipo le voy a dejar Zabbixation. En key vamos a ponerle una key que haga referencia a la ejecución de este script, que una vez que terminemos de configurarlo lo vamos a configurar justamente en la config de la gente de Zabbix en Linux. Vamos a ponerle como nombre Docker Folder Size y aquí en tipo de información que sea texto, ¿sí? Recuerden que nos va a devolver OK si no se encuentra un archivo superior al establecido en el script, con tamaño establecido en el script,
o nos va a devolver la ruta completa que indica cuál es la carpeta que contiene un archivo que se excedió, ¿sí? Aquí, bueno, yo le voy a poner 7 días solamente en el histórico y lo voy a agregar, ¿sí? Pero recuerden, esta misma key, respetando mayúsculas y minúsculas, la vamos a configurar en la config del agente de Zabbix. Para ello nos volvemos a nuestro Linux, vamos a limpiar pantalla con clear y voy a ingresar a la config del agente de Zabbix, ¿sí? Que está dentro de etc zabbix zabbixagentd.conf. Bien, aquí vamos a buscar el valor que se llame user parameters, ¿sí? Aquí lo encontramos. No lo encontramos. Bien, aquí está, user parameter, como para tenerlo ordenado, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a escribir? Vamos a escribirle user parameter. Vamos a escribir exactamente como lo configuramos en la key del ítem en Zabbix, ¿sí? Yo le voy a poner una coma y a continuación vamos a ponerle el comando de ejecución de nuestro script. Bueno, podemos iniciarlo con sudo, o si ya estamos con root no lo establecemos, pero bueno, aquí vamos a poner que de esta forma, ¿sí? Poniendo la ruta y el punto barra, nombre del script, a través de este ítem, ¿sí? Ejecute este comando. Entonces lo que voy a hacer ahora es guardarlo. Vamos a reiniciar nuevamente el servicio de Zabbix y volvemos al frontend. Aquí vamos a agregar el ítem. Listo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es agregar este mismo template a nuestro host. Nuestro host es este, server Linux 00. Vamos a agregarle el template de Windows template de prueba, ¿sí? Que habíamos creado en las clases pasadas. Y ahora sí podemos comprobar si realmente está funcionando correctamente. Vamos a ir a Monitoring, Latest Data. Y aquí vamos a buscar la palabra Docker. Bien, Docker Container Size Alert. Por ahora no se ejecutó, pero si le hacemos clic izquierdo y le damos al Action Execute Now, vamos a esperar a que se ejecute y nos va a devolver en value cuál es el estado actual. Bien, actualmente el estado es un OK, quiere decir que no hay ninguna carpeta dentro de la ruta de Docker que tenga un peso excedente a 1 GB, ¿sí? Y si nosotros volvemos a el Linux y volvemos a crear el archivo de 1 GB con el comando fallocate, vamos a ver que si volvemos a ejecutar esta comprobación, ahora va a pasar de last value OK, nos va a decir cuál es la ruta completa. Aquí está. ¿Cuál es la ruta completa? ¿Sí? Dentro de Docker Containers que contiene un archivo mayor a 1 GB. Bueno, esto para poder monitorearlo, ¿sí? Recomiendo utilizar un item value en el dashboard de Zabbix. Vayamos al dashboard, ¿sí? Aquí lo que podemos hacer es editar el dashboard desde esta opción. Vamos a agregar un widget. Aquí vamos a elegir item value. En nombre le podemos poner porcentaje de uso en el disco, ¿sí? Que se refresque cada 1 minuto. Y aquí vamos a elegir nuestro host. Vamos a elegir Linux Server. Nuestro host que contiene el item value que acabamos de crear, Docker Container Size Alert. Y vamos a destilarle el horario que no nos interesa por ahora y seleccionamos Advanced Configuration para poder ponerlo un poco más lindo a este ítem value. Entonces lo que voy a hacer es primero vamos a cambiar los colores que corresponden al value y a la descripción también, sí, acá lo estoy cambiando, y también al background del item value. Si le doy a agregar,
vemos que queda, ¿sí?, con el OK, que quiere decir de que actualmente en el path de Docker se encuentra todo bien, digamos, sin ningún archivo que supere el valor que le habíamos puesto al script. Esto también incluso podríamos achicarlo un poco, este OK. Vamos a bajárselo de aquí. Listo. Para que cuando nos muestre la ruta, nos las muestre, digamos, completa, ¿sí? Save change, y aquí vemos que ya se agregó correctamente. Bueno, y para comprobar, digamos, que este item value, ¿sí?, responde correctamente, si volvemos al Linux y le tiramos con el comando fakelocket, que creó un archivo de 1 GB, no sé, llamado prueba, por ejemplo, ¿sí? Si listamos, vamos a verlo aquí se ha creado. Entonces ahora, si ejecutamos a mano el ítem, ¿sí?, yendo a la parte de Data Collection Host, me voy al servidor en cuestión, perdón, a items, y aquí buscamos la palabra size, que corresponde al ítem que creamos recién. Podemos entrar aquí con el botón ejecutar ahora. Vamos a ver que en latest data nos va a aparecer cuál es la ubicación completa. Esto mismo lo vamos a ver aquí en el item value que acabamos de configurar en el dashboard, ¿sí? Y una vez que nosotros lo eliminemos, ya no lo vemos listado, vamos nuevamente a ejecutarlo y ahora vamos a visualizar cómo va a aparecer OK. Y si volvemos al dashboard y actualizamos, vamos a ver que este value acaba de cambiar, ¿sí? Esto nos ayuda, como dije anteriormente, a detectar cuál es el path completo que está teniendo un archivo, por ejemplo un archivo de log, que se nos fue de peso. Bueno, ahora lo que podemos hacer también es generar a través de otro script que voy a dejar en la descripción, un trigger para que nos notifique cuando, por ejemplo, una ruta específica, en este caso vamos a seguir usando la ruta de Docker, tiene un porcentaje de uso en el disco, ¿sí?, que nosotros se lo vamos a establecer también en el script, y eso, cuando sobrepase ese porcentaje, nos llega una alerta. Entonces, para eso volvemos a nuestro Linux. Vamos a limpiar la pantalla con el comando clear, ahí está. Y ahora vamos a crear, ¿sí?, un nuevo script. Yo lo voy a agregar en la carpeta opt. Aquí vamos a crear un nuevo script llamado docker nano docker-usage.sh, y aquí vamos a copiar y pegar el script que les voy a estar dejando también en la descripción del video. Este comando lo que hace es, bueno, ejecuta un df, ¿sí?, que chequea el tamaño en disco, pero sobre la carpeta que nosotros querramos chequear, y que nos devuelva el porcentaje de uso sin el símbolo de porcentaje, por lo cual lo que nos va a devolver es un valor numérico. Esto lo vamos a guardar, y si ahora nosotros lo ejecutamos dicho comando a mano, vamos a ver que lo que nos devuelve es el porcentaje de uso en disco, pero sin el símbolo de porcentaje. Esto es útil que nos lo devuelva así, como para que nosotros podamos crear un ítem y un trigger, que es lo que más estamos necesitando, para que nos alerte en Zabbix. Y para que no tengamos problemas con permisos, vamos a escribir sudo visudo, y al final de este archivo vamos a agregar la siguiente línea, que también voy a dejar en la descripción del video, para que se ejecute este comando bajo el nombre de Zabbix y que no pida contraseña, ¿sí? Lo que va a ejecutar es el script que acabamos de crear. Lo guardamos, y como para librarnos de todos problemas de permiso, vamos a ejecutar este comando, que también le voy a dejar en la descripción del video, que le da permisos al usuario de Zabbix para que pueda acceder y leer el contenido del servicio de Docker, ¿sí? Puntualmente, para que no nos dé error de lectura o de permisos
sobre esta ruta de Docker. Con esto ya configurado del lado de Linux, lo único que nos resta es modificar la config de Zabbix. Vamos a entrar a zabbixconf, ¿sí? Y vamos a buscar el parámetro user parameters. Aquí está. Y vamos a agregar este user parameter que corresponde al valor del ítem llamado docker folder size alert, y que lo que va a hacer es ejecutar el script que acabamos de crear en la ubicación opt barra docker-usage.sh. Entonces voy a copiar el valor del ítem, lo voy a guardar, y con systemctl restart Zabbix agent voy a reiniciar el servicio de Zabbix. Ahora volvemos a la interfaz web, nos vamos a Data Collection Templates, vamos a entrar al template que veníamos trabajando y voy a crear un nuevo ítem. Le voy a poner el mismo nombre del valor de la key, ¿sí? Que es lo mismo que configuramos recién en la config. Le voy a dejar que el tipo sea Zabbix agent y le voy a dejar también que el tipo de información sea numérico, ya que nos va a devolver el valor de en números, ¿no? del tamaño del disco. Entonces aquí lo voy a agregar. Antes de continuar, digamos, con la creación del trigger, lo que podría hacer es chequear que realmente esté funcionando dicho ítem. Para ello nos vamos a host, nos vamos a items, ¿sí? Dentro del host donde tiene asignado este template, y aquí podemos buscar con el nombre el ítem que creamos recién. Entonces voy a ingresar y voy a ejecutarlo ahora. Puedo probarlo aquí mismo, ¿sí? Con el botón de test. Y bueno, acá me dio un error que, bueno, el error dice que no puedo usar un valor numérico. Acá me confundí yo, les pido mil disculpas. Voy a entrar nuevamente al template y voy a cambiar el tipo de información por texto. Una vez que cambie el tipo de información por texto, voy a volver nuevamente a host. Voy a ir a items dentro del host donde está asignado este mismo template. Voy a buscar el ítem que acabo de crear y vamos a ejecutarlo nuevamente. Bien, acá me está diciendo que no encuentra el comando. Me gusta que salgan estos dos errores porque lo vamos a poder debuguear en este mismo momento. Son errores que nos puede llegar a salir siempre que nosotros estamos trabajando con templates, por lo cual no es ninguna vergüenza. Aquí me faltó, bueno, darle un tema de permisos que es sumamente importante. Si listo el contenido, vemos que nos faltan los permisos de ejecución, ¿sí? Me faltan los permisos de ejecución para el script que acabo de crear. Esto lo solucionamos con el comando chmod más x y el nombre del script. Si volvemos a listar, vemos que nos cambió en Ubuntu a color verde y aquí tenemos los permisos de ejecución. Así que si vuelvo a ejecutar el comando, acá ya nos trae el valor que nos tiene que traer. Ahora, si vuelvo a Zabbix y lo pruebo, vamos a ver que ahora funciona correctamente. Ahora ya estamos listos como para entrar nuevamente al template y crear el trigger correspondiente a este ítem que creamos recién. Lo primero que vamos a darle, como siempre, es un nombre. Uso de espacio en, bueno, la ruta que nosotros le especifiquemos en el script es superior a el valor que nosotros querramos, digamos que Zabbix nos notifique, ¿sí? En este caso es 95%. Le voy a dar como seguridad alta. Podemos darle al desastre, pero bueno, en este caso vamos a darle solamente a alta. Y en expresión vamos a agregar el ítem que recién creamos, que en este caso es docker folder size alert, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle que nos notifique cuando el valor sea mayor o igual a 95. Vamos a insertarlo y con esto, así como está, ya estamos listos
para que Zabbix nos avise con una alerta cuando el espacio sea dentro de este path sea superior al 95%. Vamos a volver a crear dentro de esta ruta un archivito, como habíamos hecho anteriormente, con un peso superior a 1 GB, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ahora, si vemos aquí abajo, o con el comando de F-H, vemos que ya el espacio llegó al 100%, por lo cual si vamos a Zabbix, vamos a esperar aquí a que nos aparezca la alerta correspondiente a que la ruta especificada superó el 95% de uso en el disco. Y aquí, como vemos, pasó un minuto y ya nos aparece el trigger que dice que el uso del espacio en var lib docker container es superior al 95%. Con esto ya tenemos cubierto lo que son las alertas. Recuerden que el script lo pueden modificar a gusto para que les notifique el uso de espacio en disco de una ruta en particular. Y bueno, cualquier duda me escriben en la caja de comentarios, denle un like, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.